en campesino y es el campesino que desafió al imperio. Entonces, cuando llega finalmente este señor que se llama Seretse Khama a ser presidente de Botsuana, decide que va a ser para que tengan una idea, en el año 1966 el ingreso promedio en Botsuana era de $500. ¿Se acuerdan los 850 del Imperio Romano de Poncio Pilatos? $550. Hoy es un país que es más rico que Argentina. Hoy es un país, lo pueden poner en Google y miren, Botsuana, van a ver ciudades mucho más modernas, más ricas que la que tiene Argentina. Y él dijo, voy a hacer un gobierno basado en una sola clave, que es la honestidad, la buena gestión de lo público. Por eso yo terminé mi charla con la buena gestión de lo público, donde va a haber infraestructura, donde el foco estuvo puesto íntegramente en la educación. Ese país creció durante 50 años al 9% por año. Y pasó de tener $550 de ingreso en 1966, como decía, a ser un país más rico que Argentina. Entonces, vaya si las cosas pueden cambiar. Y si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Muchísimas gracias, Federico Stroessner. Jorge Vasconcelos, los dejamos con la próxima disertación. Bien, señores, vamos a invitar al ingeniero Horacio Álvarez Rivero, presidente de la empresa Delta y dueño de casa, titular de este Sheraton Hotel, que siempre nos recibe y muy bien. También llamamos a Oscar Carrera, presidente de Sancor Láctea, y al contador Elcides Révola, presidente de EMI Emergencias Médicas, para que sean ellos quienes entreguen el reconocimiento a quienes han participado en este panel. Con el aplauso nosotros acompañamos la entrega de estos reconocimientos a los hacedores de este panel: Argentina, inversión y crecimiento. Bueno, ya nos ha empezado a correr el tiempo, así que vamos a marcar ya el comienzo del siguiente bloque: Argentina, instituciones y políticas de Estado. Para ello estamos convocando al estrado a Marcelo Capello, presidente del IERAL, y Roberto Labaña, quien fuera ministro de Economía y Producción de la República Argentina. Será moderador en este panel Pablo Rossi, de la Cadena 3 Argentina. Te escuchamos, Pablo. Muchas gracias. Gracias a Fundación Mediterránea. Gracias a mis coterráneos por invitarme y hacer que esta sea mi casa suplente tan repetidamente. Gracias además, Miriam, y al presidente, al ingeniero Mengual, por haberme permitido este lujo, ¿no?, de acompañar al doctor Labaña, a Marcelo Capello, pero gracias por este seminario. Tengo una perspectiva, después de escuchar a los panelistas aquí, absolutamente contradictoria con el panorama que nos toca dar permanentemente. Se me ocurren dos cosas. Después de escuchar todas las exposiciones, o casi todas, desde esta mañana a esta parte, como han hecho mis colegas moderadores, ¿no? Uno va planteando un entrepiso entre panel y panel y vamos creciendo. Y creo que uno puede ir creciendo en optimismo. Nunca es más negra la noche, dicen en el campo, que antes del amanecer. Y se me ocurre, como introducción a este panel, a esta disertación de los dos expertos, que vamos a tener que comenzar a agradecerle profundamente al actual gobierno.
¿Por qué se ríen? ¿No creían que iba a ser capaz de decir esto? Dice Mariano Grondona a veces que hay maestros impensados, que hay lecciones impensadas y que no muchas veces o no siempre un buen maestro o un maestro de esos que marcan en la vida es el más bueno o el más querible. A veces es el más duro. Creo que nunca se propuso una maestría este gobierno, pero con el desfiladero tan chiquito que va a dejar al final del camino, con todo el muestrario de elementos que ha generado, los que vengan, y aquí hay un muestrario de lo que puede venir. Digo en términos políticos, en términos de asesores económicos, o en el caso del doctor Labaña, de asesor principal de asesores económicos y formador, recién lo conversaba con él, en una escuela, un instituto de formación política muy interesante, que pone hincapié en lo que planteaba Federico maravillosamente sobre la cuestión educativa. Los que han pasado por este estrado hoy están dejando a las claras a nosotros, los espectadores, los oyentes, que hay una comunidad de consenso, o mejor dicho, de concertación, como planteaba Alfonso Prat-Gay hoy, mucho mejor que la palabra consenso, que en las diferencias se ceden algunas posiciones, pero se encuentra el camino, muy evidente. Van a hablar los especialistas, primero Marcelo Capello, luego el doctor Labaña, pero quería plantear esto de inicio. Hay una expectativa formidable, hay un clima de saber o conocer lo que hay que hacer para recuperar a esta Argentina, que no significa que sea fácil, que no significa que esté a la vuelta de la esquina, que no significa que demande de nosotros pocas cosas. Pero nunca es más negra la noche, y la coyuntura es la noche negra hoy, que antes del amanecer. Marcelo Capello. Comparto la opinión de Pablo en el sentido de que una herencia buena de este gobierno, quizás la única, pensarán algunos, es que va a ayudar a generar más fácilmente consensos hacia el futuro. Por ese hecho en sí mismo, y también yo le agregaría, porque es muy probable que tras las elecciones del 2015 ninguna fuerza política tenga mayoría en el Congreso de la Nación. Entonces van a estar obligadas para poder gobernar a generar ciertos consensos básicos. Y el tema de este panel, de esta presentación en particular, es precisamente sobre las políticas de Estado, las políticas de largo plazo, aquellas que deberían ser consensuadas, si es posible por acuerdos, entre partidos, entre gobiernos y fuerzas sociales, empresarios, sindicatos, etc. Un factor por el cual es probable que existan algún tipo de acuerdos hacia el futuro es el mencionado en primer lugar, pero el segundo motivo es la necesidad que Argentina tiene de sobreactuar en materia de necesidad de generar ciertos consensos básicos en la sociedad, porque tiene toda una historia de incumplimientos, toda una historia de eventos macroeconómicos, especialmente de la década del 70 en adelante, que nos obligan ahora, para volver a ser creíbles ante el mundo, lograr consensuar ciertas ideas básicas. Sería formidable poder mostrarle al mundo que Argentina por una vez se ha puesto de acuerdo en algunas cosas. Ahora, una pregunta obligada es, ¿por qué un partido político que gana una elección de pronto necesitaría consensuar con otros y ha sido elegido para tomar decisiones durante 4 años?
En la teoría económica y especialmente en lo que se llama la economía política, lo que se ha estudiado profundamente es el hecho de que los periodos de gobierno de 4, 5, 6 años suelen llevar a un exceso de oportunismo político, de cortoplacismo en la toma de decisiones. En una palabra, importa mucho más lo que ocurre en esos 4 años de gobierno que en lo que sigue, que ya va a ser problema del próximo gobierno. Entonces, a la hora de identificar en qué temas, en qué aspectos debería buscarse la política de largo plazo o el consenso, encontramos estas situaciones. Primero, casos de políticas que tienen beneficios rápidos, pero costos que solo se pueden percibir en varios años. Por ejemplo, endeudar excesivamente al Estado. El gasto previsional creciente que no puede ser sustentado a largo plazo. Los problemas que se suelen generar en el sector energético, cuyas consecuencias también se suelen ver después de muchos años. El que comienza con este proceso suele tomar los beneficios iniciales, pero los costos pasan para la administración de gobierno que sigue. Por eso suele haber un exceso, una abundancia de ese tipo de políticas que han sido responsables de muchas de las crisis en Argentina. Y el caso contrario son aquellas políticas que tienen costos rápidos, pero con beneficios a largo plazo. Los políticos huyen de este tipo de políticas, donde al principio solamente tienen costos y si hay beneficios, quizás sean para el gobierno que sigue. La reforma educativa, por ejemplo, la inserción externa, un plan de integración al mundo con exportaciones crecientes, tiene también este problema. Inicialmente trae costos y los beneficios solo se pueden ver en varios años. Sobre estos temas, entonces, es donde deberíamos buscar los puntos donde hay que encontrar acuerdos y consensos. Un ejemplo, en la cuestión educativa, que tiene que ver con esto del problema del tiempo, de los rezagos. Chile gasta relativamente poco en educación. En la última década ha logrado aumentar, aunque no lo suficiente, el gasto en educación, pero logró un aumento significativo, una mejora significativa en el rendimiento de los alumnos en las pruebas PISA, tanto en matemática, en ciencias como en lengua. Tenemos el caso de Brasil, que también aumentó desde niveles muy bajos el gasto educativo en porcentaje del PIB y logró también mejoras sustanciales en los resultados de las pruebas. Argentina, en cambio, aumentó también algunos puntos su gasto en educación, pero es un país que no está logrando mejorar, e inclusive algunos de ellos empeoran, los resultados de las pruebas PISA. Argentina necesita una reforma educativa y tenemos el problema que antes mencionábamos, puros costos en el corto plazo y beneficios eventuales en el largo plazo que nadie está dispuesto hasta ahora a enfrentarlos. Otro problema de tiempo es, dije, endeudar excesivamente al Estado. El endeudamiento excesivo surge de este otro problema que es el del déficit fiscal. El déficit fiscal en Argentina está llegando este año, después de pagar intereses y sin considerar los ingresos extraordinarios del Banco Central, a casi 5% del Producto Bruto Argentino. Si miran hacia atrás en ese gráfico que comienza en el año 70, se trata de déficits fiscales que ya se empiezan a aparecer a los de la década del 80 o del 70. O sea que desde el punto de vista fiscal, Argentina se está volviendo más setentista, más ochentista, y ha ido cubriendo, salvo en algunas contadas excepciones, como principios de los 90 y entre 2003 y 2007, ha ido cubriendo esa brecha, el déficit fiscal, con papelitos. O emisión de dinero que trajo inflación, como en los 70, como en los 80, o con deuda también en algún momento de los 70, en el último gobierno militar, nuevamente con alta inflación en los 80, con endeudamiento al final de los 90, mediados de los 90, cuando volvió el déficit fiscal y se profundizó hacia el final de esa década, y nuevamente en estos últimos 5 o 6 años, con deuda e inflación, usando ambos tipos de soluciones. Argentina necesita cerrar sus problemas con producción, no lo va a solucionar con papelitos, ya sean de un color
o del otro. Entonces, uno de los problemas centrales es acordar una política a largo plazo que evite caer en estas situaciones de alto déficit y especialmente de endeudamientos insustentables en el tiempo. Otro problema en el tiempo o del tiempo es el energético. Políticas equivocadas que solo después de varios años empiezan a mostrar sus resultados negativos y que lo empieza a percibir la sociedad y se nota el costo político, cuando le empiezan a cortar la luz o le suben las tarifas. Pero quizá el problema se empezó a gestar mucho tiempo antes. Una forma de mostrar el problema que trajo el sector energético en Argentina, el manejo de él en estos últimos años, es que pasamos de tener un altísimo superávit comercial entre exportaciones e importaciones de energía, ese superávit duró hasta el año 2010, a tener déficit, como es conocido,